Me llamo Jacob Wheeler y trabajo en un pequeño hotel llamado Frostpike Lodge, en algún lugar de los parajes salvajes de Alaska. Si imaginas altas cordilleras nevadas, interminables llanuras heladas y las ocasionales luces de los polos sobre tu cabeza, te darás cuenta de lo solitario que parece este lugar. La ciudad más cercana, Whiteley, está a Maritza a unas horas por una estrecha carretera cubierta de nieve que es intransitable durante la mayor parte del invierno. No hay más que pinos, montones de nieve y un viento implacable que a veces aúlla como una bestia desatada bajo siglos de suelo helado. Cuando vine por primera vez hace poco más de un año, pensé que era el lugar perfecto para alejarme del ruido de la civilización. Acababa de terminar mis estudios y quería alejarme de todo para poner en orden mis pensamientos y ahorrar para futuros planes. Frostpike Lodge me pareció un retiro tranquilo en el que podría cumplir sin esfuerzo mis tareas de recepcionista, ayudar ocasionalmente con pequeñas reparaciones, relacionarme con algún huésped ocasional y disfrutar de un tiempo pasado en silencio. Los propietarios del hotel, una pareja de ancianos, el señor y la señora Haley, me contrataron sin mucho preguntar. Necesitaban manos que se hicieran cargo de la recepción y mantuvieran el orden. Solo había unas 20 habitaciones en el hotel. Para ser exactos, 19 alquiladas oficialmente y una cerrada a los huéspedes. Un viejo almacén que rara vez se visitaba. Pero el principal conjunto de alquileres eran esas mismas 19. Durante las primeras semanas no noté nada extraño, salvo que el ambiente en Alaska es deprimentemente sombrío, si eres una persona acostumbrada a las luces de la ciudad. Las noches aquí se alargan durante mucho tiempo, y cuando las ventiscas aúllan fuera de las ventanas, existe esa sensación de estar solo en el mundo. A veces, el vacío sonoro me parecía incluso acogedor. Había pocos huéspedes, un par de excursionistas extremos, un cazador poco frecuente y aún más, raramente, un investigador o un fotógrafo de fauna salvaje. Lo único que nos mantenía a flote era el hecho de que el señor Haley había invertido en el negocio antes de jubilarse, y él y su mujer tenían ahorros. Como casi nunca se llenaban las habitaciones durante la temporada, no presté mucha atención a la asignación de habitaciones. Sin embargo, aproximadamente un mes después de empezar, me di cuenta de que aparecían unas extrañas lagunas en el libro de registro relacionadas con la habitación 17. No me llamó la atención de inmediato. Simplemente, una mañana estaba hojeando el registro de huéspedes para comprobar la fecha en la que uno de ellos había pagado su estancia, y me encontré con una línea en blanco donde debería haber estado el registro de la 17, el día anterior. Recordé que la noche anterior había registrado a última hora a un viajero llamado Frank Donahue, un hombre rudo de unos 40 años, sin más rasgos distintivos que una piel quemada por el sol. Me aseguró que había viajado por todo el norte y que le gustaba alojarse en los rincones más remotos. Le di las llaves de la habitación 17 porque todas las demás, según mis registros, estaban ocupadas o reservadas. Pero por la mañana ese registro no estaba en el libro de registro por alguna razón, y la llave estaba en su lugar habitual, en la taquilla detrás del mostrador. Ni Frank ni sus pertenencias estaban allí. Me quedé un poco confuso, pensando que tal vez había metido el papel en el lugar equivocado, o que el huésped se había marchado temprano por la mañana y se había dejado la llave en el casillero de devoluciones. Sin embargo, es nuestra costumbre facturar, y ni siquiera se llevó las pequeñas cosas de la habitación. No parecía haber ninguna pertenencia allí tirada, aunque no recordaba que hubiera traído equipaje. Tenía la sensación de estar inventándome la visita de este hombre. Pero mi turno estaba terminando, y lo achaqué al cansancio, pensando que como se había marchado, no le gustaba estar aquí, y podía pagar la noche en efectivo mientras dormitaba. O cambió de opinión en el último momento. No se sabía qué podía haber pasado. Aún así, la sensación de extrañeza no desaparecería.
y me habría olvidado del incidente si no hubiera ocurrido algo parecido una semana después. Una noche, tarde, llegó una pareja, un hombre y una mujer que se presentaron como Jay y Laura Campbell. Dijeron que venían de Canadá, donde habían hecho un largo viaje en coche, y que ahora buscaban un poco de intimidad y paz. Como estábamos libres, les ofrecí varias opciones, pero expresaron su deseo de ahorrar dinero cogiendo una habitación más barata. Irónicamente, resultó ser la número 17. Les advertí de que no era la vista más pintoresca, solo rocas y árboles, pero no les importó. Estaban cansados y solo querían pasar la noche. Pasó la noche y amaneció. Apenas vi a la pareja, solo un vistazo mientras subían las escaleras. Al día siguiente me sustituiría la señora Haley en el mostrador, y yo debía hacer unas pequeñas reparaciones en la cocina, donde la puerta estaba atascada. Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo del primer piso, me di cuenta de que la puerta de la habitación número 17 estaba entreabierta, y no había señales de presencia humana en su interior. La cama estaba pulcramente hecha, como si nadie hubiera dormido en ella, y la llave estaba de nuevo sobre la mesilla. No había ninguna anotación en el registro de salidas, ni rastro de equipaje. Naturalmente, pregunté al señor y a la señora Haley si estos huéspedes se habían marchado, pero dijeron que nadie se les había acercado. Luego vimos la grabación de vídeo de la cámara de la entrada. Había un rudimentario sistema de vigilancia en el vestíbulo. Ni Jay ni Laura aparecían en la grabación nocturna en la que se abría la puerta de la calle. Simplemente se disolvieron. En este punto me asusté mucho. Sí, uno pensaría que la gente habría salido por la puerta trasera o por una ventana, e incluso de noche. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué habían dejado todas sus pertenencias? Además, aunque la habitación estaba ordenada, había bolsas medio vacías en el armario y un chal de mujer tirado por ahí. Parecía como si alguien lo hubiera llevado, con la intención de ponérselo, y luego lo hubiera tirado a toda prisa. No quedaba ni el rumor ni el espíritu de la pareja. El señor Haley hizo un gesto con la mano. Quizás sean unos excéntricos, se han mudado y no quieren pagar. Pero podía ver la preocupación destellando en sus ojos. «Avisamos a la policía», sugerí. «Todavía no», dijo. «Esperemos un par de días. Quizá aparezcan». Pero había incertidumbre tras sus palabras. Haley debía de tener alguna razón para no llamar la atención sobre la situación. Quizá fuera la reputación del hotel. Los huéspedes desaparecidos no son buena publicidad. O tal vez sabía más de lo que quería admitir. Durante los siguientes 15 días, no pude deshacerme de los pensamientos obsesivos. ¿Qué les había pasado a esas personas? ¿Por qué había desaparecido también el solitario Frank? Al principio me convencí a mí misma de que todos podían haber sido viejos amigos gastando una broma ridícula, o que todas las desapariciones podían explicarse por la logística de sus rutas. Pero cuando empezó a hojear el cuaderno de bitácora, encontró menciones de casos similares. Sí, el lugar está aislado, la gente suele llegar sin avisar y marcharse igual de repentinamente. Pero había algunas rarezas cerca del número 17. Entonces la entrada en el diario era impagado, aunque los propietarios no reclamaban el pago. Luego un huésped nunca cogió la llave y se fue a otro sitio. Y ni una sola vez nadie dejó la habitación en estado de abandono. Al contrario, cada vez era como si nadie hubiera pasado allí la noche o solo hubiera entrado un minuto. Por supuesto, intenté hablar con la señora Haley. Era más sociable y a menudo se sentaba en el vestíbulo por las tardes a tejer. Me senté a su lado y le pregunté casualmente por el número 17. En cuanto dije 17, la mujer se tensó y casi imperceptiblemente apretó los puños. Por un momento vi el miedo reflejado en sus ojos, pero al cabo de un segundo esbozó una sonrisa amable y me dijo que allí no había nada raro y que yo solo me estaba imaginando cosas. El hotel era viejo, las paredes delgadas
La revista había sido reescrita muchas veces y los huéspedes se comportaban de forma imprevisible. Aquella noche, sin embargo, cuando estaba a punto de acostarme, oí unos golpes cautelosos en la puerta de mi habitación. Cuando la abrí, vi a la señora Haley arrastrando los pies, avergonzada. Me pidió hablar en voz baja. Fuimos a la habitación de atrás, cerca de la cocina, para que nadie nos oyera. Allí me confesó que sabía algo de los rumores que corrían por la habitación, incluso antes de que ella y el señor Haley compraran el hotel. Dicen que el Frostpike Lodge era la casa del anterior propietario, un tal Richard Devereux. Mantuvo el hotel durante muchos años, pero en algún momento enloqueció tras la muerte de su propia esposa. Esto ocurrió hace unos 30 años. La esposa supuestamente murió en circunstancias misteriosas en esa misma habitación 17. Y existe la leyenda de que su fantasma u otra cosa vaga ahora por los pasillos. Oficialmente, su muerte fue un accidente. Parece que se cayó por las escaleras. Pero circularon rumores de que Devereux la había matado él mismo, en un ataque de celos o por alguna razón mística. «Son solo historias», suspiró la señora Haley, mirándome con extrañeza. «Pero no quería que te preocuparas. Cuando mi marido y yo compramos este lugar hace 10 años, nadie nos habló de su pasado. Lo descubrimos por casualidad y luego tratamos de mantenerlo en secreto. No queríamos asustar a ningún cliente, y no parecía haber ninguna desaparición extraña a lo largo de los años. Pero...» agitó las manos. «Por favor, Jacob, que no cunda el pánico. Quizá todo tenga una explicación normal. Tal vez los huéspedes se van sin avisar. Estamos aislados después de todo. No todo el mundo va a seguir las formalidades». Casi me río de la tensión nerviosa. «¿Dices que, después de todo, crees en fantasmas y asesinatos?» Pero en el fondo de mi mente sentí una oleada de frío, como si la presencia maligna de alguien rondara de verdad por el hotel. «Tal vez sea solo nuestra imaginación», concluyó la señora Haley y se escabulló, dejándome totalmente desconcertada. Aquella noche no pude dormir y por la mañana estaba agotada. Me preguntaba si estaría atrapada en algún tipo de locura. O, aún más aterrador, ¿eran todas estas historias una realidad que yo no quería aceptar? Es invierno en el pleno sentido de la palabra. En Alaska, eso significa que los días son cada vez más cortos y las noches parecen interminables. El sol solo sale unas horas y luego apenas se eleva por encima del horizonte. Ventiscas, tormentas de nieve y temperaturas bajo cero se mezclaron, aislándonos del mundo exterior. Las entregas de comida se retrasaban, los huéspedes casi dejaban de venir. Solo de vez en cuando paraban los buscadores de aventuras extremas, pero incluso estos procuraban no quedarse mucho tiempo. El hotel se sumió en un letargo semioscuro, como una bestia gigante en hibernación. Una de aquellas noches de ventisca, yo estaba sentado en mi cuchitril tras el mostrador, hojeando viejos periódicos de los archivos del hotel. La señora Haley había mencionado que guardaban una selección de comunicados de prensa locales sobre la vida en Alaska. De repente encontré un número, fechado hace unos 30 años, que contenía una mención a un trágico accidente en el Frostpike Lodge. Una breve nota afirmaba que la propietaria del hotel, la señora Devereux, había muerto tras caer desde un balcón del primer piso. La policía había registrado el accidente, pero algunos testigos hablaron de extraños ruidos y gritos oídos poco antes de su muerte. Dejé el periódico a un lado y me quedé mirando el oscuro pasillo que conducía a las escaleras. Parecía como si cualquier sonido pudiera resonar no solo en mis oídos, sino en la propia historia de este lugar. La noche era tranquila, solo el viento aullaba fuera de las ventanas, intentando colarse por las rendijas. De repente, a lo lejos, como en el primer piso, oí un leve crujido, como si alguien hubiera abierto la puerta con cautela. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién será?, pasó por mi mente. Todas las habitaciones estaban vacías menos una, y desde luego nadie se había registrado anoche.
Me levanté y subí las escaleras en silencio, pisando con cuidado para que no crujieran las tablas del suelo. La lámpara de servicio del primer piso estaba tenuemente iluminada. Miré a la izquierda, a la derecha, un pasillo, puertas. En el extremo más alejado estaba la puerta entreabierta de la habitación 17. Había un olor húmedo y frío procedente de la oscuridad, como si se hubiera abierto una ventana en la habitación. Pero yo sabía que aquí las ventanas estaban fuertemente atrincheradas contra las tormentas de invierno. ¿Ha entrado alguien? Caminé despacio, con el corazón latiéndome como si quisiera salirse del pecho. La puerta no estaba entreabierta más que unos centímetros, pero a través de ese estrecho hueco percibí un débil resplandor. No era como una luz eléctrica, más bien un tenue resplandor azulado que me erizó el vello de la nuca. Alcancé el picaporte, a punto de abrir la puerta, pero de repente la luz desapareció, como si hubieran tirado de la puerta desde dentro. Y el silencio. Me quedé allí de pie, sintiendo que me temblaban las rodillas. Finalmente me recompuse, empujé la puerta con más fuerza y la atravesé. La habitación estaba más fría que el pasillo, como si la temperatura hubiera bajado unos grados. No había luz, todo estaba totalmente a oscuras. Solo la débil luz del pasillo me iluminaba la espalda. Los muebles eran familiares. Una cama, una mesilla de noche, un armario. Ni rastro de presencia humana, ni siquiera el típico olor a tabaco o comida. En un rincón había un jarrón polvoriento que solíamos utilizar como objeto decorativo, pero nadie lo había tocado en años. Todo el lugar parecía abandonado, aunque yo sabía que hacía solo un par de meses se habían alojado aquí huéspedes desaparecidos. Encendí la lámpara de pared. La bombilla parpadeó un par de veces, haciendo que la habitación pareciera aún más siniestra. Y entonces me di cuenta de que alguien había garabateado una palabra en la pared, encima del cabecero de la cama. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que había arañazos formados por varias letras. La inscripción apenas era legible, como si la hubieran borrado con cuidado, pero en algunos lugares había restos. En, T, no T. Tal vez en otro tiempo significara no tocar o no, o tal vez solo estuviera adivinando, pero tuve la mala sensación de que se trataba de algún tipo de símbolos de advertencia. Un escalofrío me recorrió y no dudé en salir de la habitación, cerrando la puerta. No quería estar más en aquel lugar. Me quedé abajo el resto de la noche, intentando ni siquiera mirar hacia las escaleras. Por primera vez en mi vida, sentí un miedo real a lo sobrenatural. Las palabras se arremolinaban en mi cabeza. ¿Fantasma? ¿Una maldición? ¿El loco de Veré? Pero llegó la mañana, y los primeros rayos del tenue sol del norte disiparon parte de mi terror. Pero el terror volvió al día siguiente, cuando un hombre con un plumífero caqui se detuvo en nuestro hotel. Se llamaba Michael Stone y se presentó como investigador privado. Dijo que buscaba a su hermano, que había desaparecido mientras viajaba por Alaska. Le pregunté si podía darme un nombre, y cuando dijo Frank Donahue, casi me fallan las piernas. Era aquel extraño solitario que había puesto en el número 17 y que había desaparecido. Supe inmediatamente que no se trataba de una coincidencia. Michael pareció darse cuenta de mi reacción y empezó a preguntarme si había visto a Frank cuando se marchó. Admití que Frank se había quedado con nosotros, pero que de repente había desaparecido sin despedirse. El detective frunció el ceño. Me pidió que me explayara, y yo sopesé los pros y los contras, y expuse la mayoría de mis inquietantes observaciones. La desaparición de la pareja, la conversación sobre el número 17, las dudosas coincidencias. Michael me escuchó con rostro adusto, asintiendo de vez en cuando como si tratara de hacerse a la idea. Luego murmuró: «Así que no es solo una persona desaparecida. Oh, mierda». Él y yo decidimos echar otro vistazo a la habitación 17. Inmediatamente dijo que no le asustaba nada sobrenatural, que no era nada,
y que la solución estaba en las acciones maliciosas de otra persona. Tal vez alguien está secuestrando o matando gente a propósito para disimular las desapariciones. Michael llevaba una pistola, deduzco que tenía licencia de armas, y caminaba por el pasillo con la mano en la funda. Pero cuando entramos a las 17 de la tarde, no había ni rastro de villanía. Las paredes, los muebles, todo estaba en su sitio. Tampoco había arañazos encima de la cama. Casi chillé cuando vi que la inscripción Not Tea había desaparecido. O mejor dicho, el yeso en ese lugar parecía nuevo, como si alguien lo hubiera remendado y teñido durante la noche. Imposible, murmuré, mirando más de cerca. Michael solo frunció el ceño, diciendo que tal vez alguien del personal del hotel podría haber tapado rápidamente los arañazos. Sin embargo, Michael se quedó muy serio. Pidió permiso a los propietarios para inspeccionar las habitaciones traseras, el desván y el sótano para descartar la posibilidad de que hubiera pasadizos secretos o celdas donde pudieran estar los desaparecidos. Los Haley accedieron a regañadientes, pero nos siguieron de un lado a otro, mirándose nerviosos unos a otros y mirándonos al detective y a mí. Registramos todo el hotel excepto un lugar, el almacén cerrado que mencioné. El señor Haley argumentó que allí se almacenaban productos químicos de limpieza y generadores peligrosos, y que no debían dejarnos entrar. Michael insistió, pero Haley se negó. La discusión se alargó, y el detective no parecía querer estropear las cosas permanentemente. Dijo que esperaría otra oportunidad. A falta de pruebas, terminamos el examen. Por la noche, Michael volvió al vestíbulo y cogió una habitación. No la 17, por supuesto, sino la 4 de la planta baja. Planeaba quedarse aquí un par de días y luego interrogarme a mí y a los demás miembros del personal con la esperanza de obtener alguna pista sobre su hermano. Hay que reconocer que me alegré de tenerlo cerca. Era más tranquilo tener cerca a alguien como él, que no temía a las leyendas locales, pero no me había dado cuenta de lo terribles que serían las consecuencias de su valentía. A la noche siguiente, hacia las 11 de la noche, estaba sentado en la cocina, bebiendo café. Michael había ido a echar un vistazo, sugiriendo que Frank podría haber acampado en algún lugar cercano. Nevaba copiosamente, así que no creí que llegara muy lejos. Al cabo de una hora, oí pasos en el patio y un portazo, así que debió de volver. Pero me inquietó que, tras su regreso, el detective no viniera a verme ni entrara en su habitación, y los pasos eran silenciosos junto a la escalera de arriba. Dejé la taza a un lado y salí de la cocina. Una lámpara parpadeaba tenuemente en el vestíbulo. No había nadie. Llamé en voz baja. «Michael, ¿eres tú?» No obtuve respuesta. Miré el teclado. La tecla del número 4 seguía allí, como si nadie la hubiera quitado. Pero oía pasos. Subí al primer piso. Seguía todo tranquilo. Solo la ventana del fondo del pasillo traqueteaba un poco con la brisa. Al acercarme a la habitación 17, vi que la puerta volvía a estar entreabierta. Por más que me convencí de que no debía entrar, algo me invitó a mirar. Dentro estaba semioscuro. Las luces no funcionaban, como si se hubiera fundido la bombilla. Encendí con cuidado la linterna que siempre llevo en el llavero. Casi se me cae de las manos. Había huellas de botas mojadas en el suelo, del tipo que podría haber llevado Michael. Las huellas conducían a la pared del fondo, donde había estado la cama. Pero la cama había sido empujada hacia atrás, medio metro hacia un lado. Detrás de ella vi un suelo de tablas con una trampilla o puerta cuadrada que había sido abierta a empujones. Parecía una trampilla secreta. Las piernas me flaquearon. Nunca había visto nada parecido en esta parte de la casa. Podría estar detrás de los paneles, que habían sido cuidadosamente ocultados. Di un paso adelante, con el corazón latiéndome como una loca. La linterna iluminaba una abertura cuadrada en el suelo que conducía a un abismo negro. Olía a frío húmedo y pesaba con el olor de la humedad. «Michael», grité, inclinándome sobre la abertura.
un sonido grave, como un gemido o un susurro, surgió de las profundidades. No pude distinguir si se trataba de un gemido humano o del susurro del viento al atravesar de algún modo el sótano. Haciendo un esfuerzo, me arrodillé y alumbré con mi linterna hacia abajo, pero el haz de luz se perdía en la espesa oscuridad. Solo pude reconocer muros de piedra u hormigón que se adentraban bajo los cimientos del hotel. No sé de dónde saqué el valor, o la estupidez, para bajar a buscar a Michael. Al fin y al cabo, podía estar herido o necesitar ayuda. Bajé los pies por la chirriante escalera. Parecía destartalada, como si la hubieran construido hace muchas décadas y luego la hubieran cerrado. Paso a paso me sumergí en la oscuridad, intentando no mirar hacia abajo, no fuera que me rompiera. El olor a moho se hizo más fuerte y el aire se volvió sofocantemente frío. Abajo había una habitación estrecha, como un pasillo, paredes desnudas, ladrillos, tuberías oxidadas. Había charcos en el suelo. Parecía que el agua se hubiera filtrado por las grietas, y este espacio se extendía en la distancia por debajo del hotel. Llamé a Michael por su nombre, pero nadie respondió. De repente, la linterna captó sombras que se deslizaban por el pasillo. Tal vez me lo estaba imaginando, pero parecía una figura humana agazapada, y junto a ella había algo retorcido que se arrastraba por el suelo. Di un paso adelante, aunque cada nervio de mi interior gritaba: «¡Retrocede!». Justo cuando me acercaba, la sombra dobló la esquina. En la pared vi unas manchas marrones que parecían de sudor, o, más aún, de sangre seca. «¡Michael!», grité. La respuesta fue solo el goteo del agua de las tuberías. Mi linterna parpadeó, y en esos momentos, la oscuridad pareció volverse absoluta, consumiéndolo todo. Murmuré maldiciones en voz baja, maldiciendo el día en que había decidido aceptar un trabajo en este maldito hotel. El pasillo me condujo a una pequeña habitación, donde el suelo estaba sembrado de viejas tablas y oxidados ganchos y cadenas colgaban de las paredes como un mini almacén. Había trastos por todas partes, latas, cajas, y había una mesa de metal en un rincón, algo que parecía una mesa de operaciones o un banco de trabajo, solo que tenía manchas oscuras. Sentí que se me revolvía el estómago, porque podría haber sido sangre. Debajo de la mesa encontré una bolsa con objetos personales, ropa, carteras, incluso viejas tarjetas de plástico. Algunas de ellas pertenecían a las personas que habían desaparecido, a juzgar por los nombres: J. Campbell, L. Campbell, F. Donahue. Maldita sea. Así que alguien había estado secuestrando huéspedes y arrastrándolos hasta aquí. De repente se oyó un susurro detrás de mí. Me di la vuelta y casi se me cae la linterna. Había una figura asomando en la puerta, alta, bizca, con la ropa empapada de humedad y moho. Al principio no pude verle la cara, porque la linterna bailaba, pero pude distinguir los rasgos del señor Haley. Sí, era él, pero su visión era espeluznante. El rostro contorsionado con una sonrisa macabra o un calambre, la piel de un tono grisáceo, los ojos encendidos con un brillo extraño. Me miraba como una bestia a su presa. «Eres demasiado curioso, Jacob», resolló. Su voz sonaba como si dijera algo ajeno. «¿Por qué has venido aquí?». Retrocedí, dándome cuenta de que Haley había estado ocultando algo todo este tiempo. Tal vez estaba implicado en las desapariciones o poseído por algún tipo de poder. «¿Dónde está Michael?», espeté, sintiendo que se me secaba la garganta. Se limitó a sonreír. «Ahora forma parte de este lugar, como todos los demás». Su mano se levantó, señalando la mesa. «Alimentamos al que vive aquí, el que exige sacrificios. Si no, el propio hotel no sobrevivirá». No podía creer lo que oía. Hablaba de un eso, como si fuera un ser sensible. Di un paso atrás, a punto de echar a correr, pero Haley se adelantó con una rapidez inesperada. Algo brillaba en su mano. No pude ver si era un cuchillo o una barra de metal. Salté hacia un lado con un grito y volqué la caja.
La tapa chocó contra su pierna y él siseó. Fue en ese momento cuando la linterna volvió a parpadear y conseguí escabullirme y volver al pasillo. Estaba corriendo, pero supe instintivamente cómo encontrar el camino de vuelta a las escaleras por las que había bajado. Detrás de mí se oían pasos pesados y respiraciones roncas. Me pareció que Hailey ya me estaba alcanzando, pero cuando llegué a las escaleras, me volví y no vi a nadie. Era como si el viejo se hubiera fundido en la oscuridad. Subí, salté el umbral y cerré la trampilla tras de mí, tratando de apuntalar la cama con algo. El momento clave fue cuando oí golpes y rechinidos procedentes de abajo, como si Hailey se estuviera desgarrando furiosamente para salir. Salí corriendo de la habitación y corrí por el pasillo hacia las escaleras. ¿Debía avisar a la señora Hailey? ¿O ella también estaba implicada? No sabía a quién creer. Un huracán de miedo se desató en mi cabeza. No había nadie abajo en el pasillo. Cogí mi mochila con mis papeles y miré hacia la puerta. Fuera caía una ventisca, pero quedarse aquí significaba la muerte. Salí corriendo hacia la tormenta nocturna. El viento casi me derriba. La escarcha me quemaba la cara, pero la adrenalina me impulsaba a seguir adelante. Lo único que sabía era que había un pequeño motel a 3 kilómetros de distancia y que tal vez allí podría encontrar un teléfono y llamar a la policía o a los equipos de rescate. Mientras avanzaba por la nieve, solo podía pensar en los horrores que se escondían en aquel sótano y en cuántas vidas inocentes se habían perdido. Al parecer, Hailey, con o sin el conocimiento de su esposa, había atraído de algún modo a los huéspedes al Necho 17 y a través de una trampilla secreta habían caído víctimas. Caminé durante media hora, desafiando el frío. Ya no sentía los pies, pero por fin reconocí una tenue luz a lo lejos. Resultó ser solo un granero en ruinas, y todavía tenía que llegar al motel. Y entonces oí el ruido de un motor detrás de mí. Me di la vuelta y vi los débiles faros. Un coche. Quizá venía alguien. No me escondí, sino que agité los brazos, esperando ayuda. La camioneta se acercó y pude ver a la señora Hailey en la ventana. Parecía preocupada, incluso ansiosa. Abrió la puerta y gritó a través del viento. «¡Entra, rápido! Si no, te congelarás». Dudé, pero ganó la desesperación y salté a la cabina. «¿Qué está pasando?», solté. «Tu marido está matando gente. Tiene a Michael. Tenemos que huir. Llama a la policía». Juntó las manos sobre el volante, sin mirarme. «Lo sé, o mejor dicho, lo supuse. Pero no lo entiendes. No es él. Algo se ha instalado en él, o ha contactado con esa entidad ancestral. Intentamos combatirlo, pero...». Me di cuenta de que ella también era una víctima, aunque indirecta. Miedo de su marido, miedo de lo que vive en las paredes. Las lágrimas corrían por sus mejillas y pisó el acelerador, alejándonos de Frostpike Lodge. Le pregunté a qué nos enfrentábamos. Ella no lo sabía con exactitud, solo hablaba de referencias en documentos antiguos. Empezó cuando el anterior propietario, Devereux, hacía algunos rituales en el piso de abajo, intentando contactar con el espíritu de su esposa muerta, o algo que se hacía pasar por su fantasma. Pero resultó despertar a un antiguo espíritu hambriento. Y ahora, cada pocos años, el hotel exige sacrificios. De lo contrario, ese espíritu empieza a llevarse a los propios dueños. Parecía misticismo de locos, pero ya no podía negar la realidad que veía bajo el suelo. ¿Pero por qué su marido?, empecé a decir, pero entonces oí un fuerte crujido. El coche se desvió en la carretera resbaladiza. La señora Hailey gritó que teníamos una rueda pinchada. Salimos al banco de nieve, mirando la rueda pinchada. ¿Una rueda de repuesto? Todo habría ido bien, pero el viento aullaba insoportablemente, y podrían haber pasado minutos antes de que la escarcha nos destruyera. Intentó llamar a alguien por el teléfono por satélite, pero la señal se desvanecía. Mientras jugueteábamos con el gato, oí un susurro apagado. Cuando miré a mi alrededor,
vi una vaga figura en la distancia tras un velo de nieve. Se me aceleró el corazón. ¿Nos seguía Hailey? Pero la luz del faro reveló una criatura mucho más aterradora. Parecía una silueta humana, pero con extremidades anormalmente alargadas. Su rostro parecía borroso, como distorsionado por ondas de calor. La figura se acercó lentamente, y de ella surgió el mismo resplandor azul que había visto en la habitación 17. «Eso es...» La señora Hailey resolló. «Ha salido a cazar». Sentí que mis pensamientos se mezclaban como si estuviera en un sueño. Criaturas en una ventisca, luces fantasmales. Pero todo sucedía en una realidad demasiado aterradora para negarla. Abandonamos el coche y corrimos hacia la carretera, con la esperanza de escapar. Detrás de nosotros oímos un aullido desagradable, similar al que había oído en los pasillos del hotel, solo que ahora amplificado muchas veces más. La nieve caía, tapándonos la boca y la nariz, y no podíamos ver casi nada. Parecía como si hubiéramos recorrido kilómetros, aunque en realidad eran 100 pasos. De pronto se oyó un chirrido detrás de nosotros, y sentí que se me trenzaban las piernas. Al volverme, lo vi. La señora Hailey se había caído, y una sombra la cubría. Con un grito desesperado intenté correr hacia arriba, pero las fuerzas me abandonaban. Inmediatamente sentí como si alguien hubiera arrojado una niebla helada sobre mi conciencia, y me perdí en el caos nevado. Cuando desperté, ya había amanecido. Estaba tumbado en un montón de nieve a un lado de la carretera. A mi alrededor, la ventisca había amainado y el sol brillaba pálido sobre el horizonte. No había ni rastro de la señora Hailey, ni de la sombra que nos había seguido. Con dificultad me levanté y seguí caminando lentamente, temblando de frío. Al cabo de una hora, tuve la suerte de cruzarme con un vehículo de rescate que venía de algún lugar de la ciudad más cercana. Me recogieron, estaba helada y casi no podía hablar con coherencia. Acabé en un centro de enfermería local, donde permanecí varios días. A la policía solo le conté algunas cosas: lo del detective desaparecido, los extraños sucesos de Frostpike Lodge. Enviaron una patrulla, por supuesto, pero había montañas de nieve y la carretera estaba cubierta de nieve. Como supe más tarde, no llegaron al hotel enseguida. Cuando llegó la policía, el Frostpike Lodge estaba desierto. Ni Hailey ni otras personas. El interior era un desastre. Muebles volcados, símbolos extraños en las paredes que no habían estado allí antes. Encontraron un pasillo subterráneo y una extraña habitación que parecía una cripta. Sin embargo, no encontraron cadáveres ni pruebas de asesinatos en serie. Claro, había algunas manchas, algunos objetos sospechosos, pero todo eso, según los informes oficiales, insuficiente para conclusiones definitivas. Hailey fue incluido en la lista de buscados y el edificio fue precintado. Hice una declaración, pero fue tratada más bien como las divagaciones de una persona estresada e hipotérmica. Nadie me acusó directamente, pero tampoco me creyeron del todo. Los lugareños decían que en este hotel llevaban mucho tiempo ocurriendo cosas espeluznantes y nadie quería ocuparse de ello. Se rumoreaba que el Frostpike Lodge estaba maldito y que sería mejor arrasarlo. Sin embargo, nadie emprendió nunca la demolición. Era demasiado difícil llegar hasta allí y el lugar estaba en un terreno privado sin iniciadores. Así que sigue en pie como una gigantesca tumba helada. Un mes después, tengo una pesadilla. Deambulo de nuevo por el calabozo, llamando a Michael, a Frank, al matrimonio Campbell, pero solo oigo como respuesta gotas y el gemido del viento. Al final del pasillo veo a la señora Hailey sosteniendo una linterna y su rostro está horrorizado y triste. Abre la boca y susurra: «Ahora que todos se han ido, la esencia saldrá». Quiero gritar, pero mi lengua no me hace caso. De repente, de su espalda, surge la misma criatura de pelo largo. Su cabeza sin rostro se vuelve hacia mí. Me despierto con un sudor frío, sintiendo que este sueño es como una advertencia. Pronto abandoné Alaska, pero no puedo decir que haya encontrado la paz. El eco de Frostpike Lodge me persigue.
A veces, en el silencio, me parece oír ese crepitar y ese susurro. Sigo sin saber a dónde desapareció toda esa gente. ¿Qué le pasó a la señora Haley? ¿Y quién o qué habitó el número 17? Tal vez fuera un villano humano que ocultó hábilmente sus huellas. Tal vez un antiguo espíritu despertado por un ritual loco. Tal vez el propio hotel es una criatura viviente. Lo único que comprendí fue que la realidad era a menudo más oscura y distópica que cualquier leyenda. Habían pasado casi 6 meses cuando recibí un correo electrónico de un destinatario desconocido. Solo había un breve texto. No hemos terminado. Vuelve o te encontraremos. 17. Casi se me cae el portátil de las manos. ¿Podría haber sido Haley una superviviente? ¿O alguna otra cosa que supiera usar las comunicaciones modernas? Quienquiera que lo haya enviado, no tengo intención de ceder a amenazas, pero hay un temor latente dentro de mí de que algún día las puertas de Frostpike Lodge se abrirán de nuevo, y la oscuridad que reina en sus profundidades se abrirá camino en nuestro mundo. A veces me sorprendo pensando, ¿y si esta entidad no descansa sin más víctimas? No, es demasiado delirante. Y, sin embargo, por la noche imagino con horror que algún viajero cualquiera decide buscar un refugio tranquilo en las extensiones nevadas de Alaska. Tropieza con un edificio abandonado y, sin conocer la terrible historia, entra en él. Un vestíbulo polvoriento, un pasillo, y al final del pasillo, la habitación número 17, apenas entreabierta, con un calor tentador, aunque ilusorio. Un hombre entrará y nadie volverá a saber de él. Dicen que el mal nunca duerme y a veces ni siquiera intenta esconderse. Espera a que la víctima abra la puerta. Si alguna vez te encuentras en Alaska, en un lugar remoto donde una tormenta cierra las vías de escape, ten cuidado. Nunca te conformes con la habitación 17 en hoteles dejados de la mano de Dios. Y no intentes adentrarte si ves una grieta en el suelo o extraños pasillos subterráneos. De lo contrario, acabarás en un lugar del que nunca volverás. Yo seguiré con mi vida, intentando no volverme loco. A veces por la noche, sueño con sollozos y pasos en el pasillo. Sé que no son más que ecos del pasado, pero sigo estremeciéndome con cada crujido en mi nuevo piso. ¿Debería intentar olvidar esta historia? Sí, solo para sobrevivir. Pero una parte de mí siente que Frostpike Lodge no me ha dejado ir del todo. Maldito el día que oí hablar por primera vez de la habitación 17.